Hay amores que nacen para destruir y otros que destruyen para renacer. El estruendo del vidrio al estrellarse contra el mármol italiano resonó por toda la mansión como un grito de guerra. Valentina Herrera observó los fragmentos de cristal esparcidos a sus pies, cada pedazo reflejando las lágrimas que se negaba a derramar. 3 años. 3 largos años habían pasado desde la última vez que pisó esa casa, desde la última vez que vio esos ojos grises que una vez la amaron y que ahora la observaban con una frialdad que helaba hasta los huesos. ¿Vienes a glosar tu triunfo? La voz de Leonardo Santamaría cortó el silencio como una navaja. Cada palabra empapada de un veneno que conocía demasiado bien. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas, mientras descubres esta historia que cambiará todo lo que creías saber sobre el amor y el perdón. Pero Valentina no había venido a pelear. No esta vez. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía el sobre manila que contenía los resultados médicos que habían cambiado su mundo en cuestión de segundos. ¿Cómo le dices al hombre que una vez fue tu todo que tal vez no tengas tiempo suficiente para reparar lo que se rompió entre ustedes? Leo. Necesito hablar contigo. Susurró, su voz quebrándose como una melodía interrumpida. Él se acercó lentamente, sus pasos resonando en el eco de los recuerdos. Vestía ese traje negro que tanto le gustaba, el mismo que usó la noche que se conocieron en aquella gala benéfica, donde sus mundos colisionaron por primera vez. Pero ahora, su presencia no la llenaba de mariposas. La llenaba de una nostalgia tan profunda que dolía respirar. ¿Hablar? Una risa amarga escapó de sus labios. ¿Ahora quieres hablar? Después de desaparecer como si nuestros 5 años juntos no hubieran significado nada. Flashback. 5 años antes. La música suave llenaba el salón del Hotel Presidente mientras Valentina, vestida con un sencillo vestido azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano, se sentía completamente fuera de lugar entre tanta elegancia. Era su primera gala como asistente de relaciones públicas de una pequeña fundación, y cada paso que daba la hacía sentir más pequeña. ¿Primera vez en un evento así? Una voz profunda y cálida la hizo voltear. Leonardo Santamaría, heredero del imperio textil más grande de México, la observaba con una sonrisa genuina que no había visto en las páginas de las revistas de sociales. Sus ojos grises brillaban con curiosidad, no con el aburrimiento típico de la alta sociedad. ¿Tan obvio es? Valentina se sonrojó, tocando nerviosamente el collar de perlas falsas que había pertenecido a su abuela, solo por la forma en que miras todo como si fuera la primera vez que ves algo hermoso. Se acercó un paso más. Aunque debo decir que lo más hermoso de esta noche, definitivamente, eres tú. Fin del flashback. ¿Recuerdas nuestra primera conversación? Valentina se aventuró a preguntar, sus dedos trazando inconscientemente el collar que ya no usaba. Los ojos de Leonardo se endurecieron, pero por un segundo, solo un segundo, ella pudo ver un destello de la ternura que una vez conoció. Recuerdo muchas cosas, Valentina. También recuerdo la última conversación que tuvimos. El aire se volvió denso. Esa última conversación había sido el final de todo. El día que ella descubrió lo que él era capaz de hacer cuando sus celos lo consumían. El día que su amor se convirtió en una jaula de oro que la asfixiaba. Leo, no. La cortó abruptamente. No me llames así. Ese derecho lo perdiste cuando decidiste que mi amor no era suficiente para ti. ¿Puede el amor sobrevivir cuando se convierte en posesión? ¿Cuando la protección se transforma en una prisión dorada? Valentina estaba a punto de descubrir que algunas heridas nunca realmente sanan. Solo se vuelven más profundas. Ella cerró los ojos, reuniendo el valor que había estado construyendo durante estos 3 años de ausencia. Cuando los abrió, ya no era la misma mujer frágil que había huido de esa casa. Era alguien que había aprendido a valorarse, alguien que había encontrado su fuerza en la soledad. Tienes razón, dijo con una calma que lo sorprendió. Perdí ese derecho.
Pero no vine aquí a recuperar nada, Leonardo. Vine a darte algo. Extendió el sobre Manila hacia él, sus manos ya no temblaban. Había algo diferente en ella, una serenidad que él no recordaba. Su cabello castaño ahora caía en ondas suaves hasta sus hombros, enmarcando un rostro que, aunque más delgado, irradiaba una fortaleza nueva. Leonardo miró el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Qué es esto? Ábrelo. Durante los siguientes minutos, el silencio en la habitación fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de ambos. Leonardo leyó una vez, 2 veces, 3 veces. Las palabras se difuminaban ante sus ojos. Carcinoma. Estadio avanzado. Pronóstico reservado. El sobre cayó de sus manos como una hoja seca. No. Fue lo único que pudo susurrar. Valentina lo observó desplomarse en el sillón de cuero que una vez habían compartido durante las noches de película, donde él solía acariciar su cabello mientras ella se quedaba dormida en su pecho. Ahora, ese mismo hombre parecía haberse convertido en un niño perdido. Los médicos dicen que tengo entre 6 meses y 1 año. Su voz sonó extrañamente serena. Depende de cómo responda al tratamiento. ¿Por qué? Leonardo levantó la vista. Sus ojos ahora brillaban con lágrimas que se negaba a derramar. ¿Por qué me dices esto? Porque a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, tú fuiste la persona que más amé en mi vida. Y pensé que tenías derecho a saberlo. Flashback. 2 años después de conocerse, Valentina, mi vida, ¿dónde estabas? Leonardo irrumpió en el pequeño departamento que ella compartía con su mejor amiga, sus ojos inyectados de una preocupación que rayaba en la desesperación. Fui a cenar con mis compañeras del trabajo, respondió ella, confundida por la intensidad de su reacción. Te mandé un mensaje. ¿Con quién exactamente? ¿Había hombres en la mesa? Sus preguntas se sucedían como balas. Leo, ¿qué te pasa? Solo fue una cena de trabajo. Lo que me pasa es que te amo tanto que no puedo respirar cuando no sé dónde estás. La tomó por los hombros. Prométeme que no volverás a salir sin avisarme exactamente con quién y a dónde. En ese momento, ella interpretó su intensidad como amor. No sabía que era el primer síntoma de una obsesión que crecería hasta asfixiarlos a ambos. Fin del flashback. ¿Te acuerdas de cuando me pediste que no saliera sin avisarte? Valentina se sentó en el sillón opuesto, manteniendo la distancia que ambos necesitaban. Leonardo se pasó las manos por el cabello oscuro, un gesto que ella recordaba demasiado bien. Yo solo quería protegerte. No, Leo. Querías controlarme. Hay una diferencia. El silencio volvió a instalarse entre ellos, cargado de años de reproches no dichos y amor no procesado. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear las ventanas de la mansión, creando un ritmo hipnótico que los transportaba a todas esas noches que habían pasado juntos, escuchando ese mismo sonido mientras planeaban un futuro que nunca llegó. ¿Por qué no me buscaste antes? La voz de Leonardo se quebró. ¿Por qué esperaste hasta ahora? Porque necesitaba sanar primero. Necesitaba encontrarme a mí misma fuera de tu sombra. ¿Y lo lograste? Valentina sonrió por primera vez desde que había llegado. Una sonrisa pequeña pero genuina que iluminó toda su cara. Sí. Aprendí que puedo ser fuerte sin ser dura, que puedo amar sin perderme, que puedo perdonar sin olvidar. Esas palabras golpearon a Leonardo como un puñetazo directo al corazón. Durante estos 3 años, él había construido un imperio aún más grande, había adquirido empresas, había viajado por el mundo, pero nunca había aprendido a perdonarse a sí mismo. Yo no he podido, admitió, su orgullo finalmente cediendo. No he podido perdonarme por perderte, por convertir nuestro amor en algo tan tóxico que tuviste que huir para poder respirar. ¿Existe un amor tan grande que pueda sobrevivir a sus propios errores? ¿O hay heridas tan profundas que ni siquiera el tiempo puede sanar?
Valentina estaba a punto de poner a prueba todo lo que creía sobre el perdón y las segundas oportunidades. La lluvia arreció, y con ella, los recuerdos que ambos habían intentado enterrar. Valentina se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, observando cómo las gotas se deslizaban por el cristal como las lágrimas que nunca se permitió derramar cuando se fue. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo sin voltear a verlo. Durante estos 3 años, esperé que me buscaras, que tocaras a mi puerta y me dijeras que habías cambiado, pero cuando finalmente acepté que eso nunca pasaría, cuando aprendí a ser feliz sin ti, fue cuando la vida decidió jugarme esta broma cruel. Leonardo se acercó por detrás, lo suficientemente cerca para aspirar ese aroma a jazmines que siempre la había caracterizado, pero lo suficientemente lejos para respetar la barrera invisible que ella había construido. Si hubieras sabido, ¿qué habrías hecho? Se volvió para enfrentarlo. ¿Habrías cambiado? ¿O simplemente habrías encontrado una nueva forma de encerrarme? La pregunta quedó suspendida en el aire como una daga, porque ambos conocían la respuesta, aunque ninguno se atreviera a verbalizarla. Flashback. La ruptura. No puedes prohibirme ver a mis amigas. Valentina gritó, sus ojos ardiendo de frustración. No puedes controlar cada aspecto de mi vida. No estoy controlándote, estoy protegiéndote. Leonardo tenía esa vena hinchada en la frente que aparecía cuando perdía el control. Ese amigo tuyo, Sebastián, te ve con otros ojos. ¿Crees que soy ciego? Sebastián es gay, Leonardo, gay. Pero ¿sabes qué? Ya no importa si lo fuera o no. No tienes derecho a decidir con quién puedo o no puedo hablar. Tengo derecho porque te amo más que a mi propia vida. Ese no es amor. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos. Eso es obsesión. Y yo ya no puedo más. Leonardo se acercó a ella como un animal herido. Valentina, por favor, sin ti no soy nada. Literalmente no soy nada. Y ese es el problema, Leo. Construiste tu mundo alrededor de mí y yo me perdí en el proceso. Necesito irme. Si sales por esa puerta, no vuelvas más. Ella se detuvo con la mano en el picaporte, su corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Entonces supongo que esto es un adiós. Fin del flashback. ¿Te arrepientes?, preguntó Leonardo, su voz apenas un susurro. ¿De haberte amado? Nunca. ¿De haberme ido? Tampoco. ¿De haber vuelto? Valentina tardó varios segundos en responder, sus ojos perdidos en los recuerdos que se arremolinaban en su mente como hojas en otoño. Pregúntame eso dentro de unos días. En ese momento, como si el universo hubiera decidido conspirar a su favor, las luces de la mansión parpadearon y se apagaron. La tormenta había cortado la electricidad, dejándolos en una penumbra íntima iluminada solo por los relámpagos que se colaban por las ventanas. Algunas cosas nunca cambian, murmuró Valentina con una sonrisa nostálgica. ¿Recuerdas la primera vez que se fue la luz aquí? ¿Cómo olvidarlo? La voz de Leonardo se suavizó. Acabábamos de mudarnos juntos. Tú estabas aterrada de las tormentas. Y tú encendiste todas las velas que encontraste en la casa. Dijiste que convertirías la noche más oscura en la más romántica de nuestras vidas. Por primera vez en 3 años, ambos sonrieron al mismo tiempo. Un rayo iluminó sus rostros, revelando no solo las líneas que el tiempo había tallado en sus facciones, sino también el amor que, a pesar de todo, seguía latiendo debajo de tanto dolor. Val. Leonardo se acercó un paso. No. Ella levantó la mano. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Pero él siguió acercándose, sus ojos grises ahora brillando con una vulnerabilidad que ella no había visto desde aquella noche lejana, cuando él le confesó por primera vez sus miedos sobre no ser suficiente para ella. Déjame cuidarte, susurró. Déjame estar contigo durante el tiempo que nos quede. ¿Por pena? Por amor. Por el amor que nunca se fue, que solo se enredó con mis demonios y mis inseguridades.
Valentina sintió que sus defensas comenzaban a tambalearse. Había venido preparada para muchas cosas, pero no para esto. No para ver a Leonardo Santamaría, el magnate implacable, suplicándole con los ojos: Leo, solo déjame intentarlo. Déjame demostrar que puedo ser el hombre que tú necesitas, el hombre que siempre debí ser. Las palabras flotaron entre ellos como una promesa frágil. Afuera, la tormenta rugía con la misma intensidad que las emociones que habían mantenido reprimidas durante tanto tiempo. Y en esa oscuridad, iluminado solo por los relámpagos y las chispas de un amor que se negaba a morir, ambos sintieron que tal vez, solo tal vez, el destino les estaba dando una segunda oportunidad. ¿Pero puede el amor verdadero florecer en terreno envenenado por los celos y el control? ¿O algunos errores son demasiado grandes para el perdón? Valentina estaba a punto de descubrir que algunas historias de amor no terminan. Simplemente se transforman. Dame una semana, susurró finalmente. Una semana para ver si realmente has cambiado. Los ojos de Leonardo se iluminaron con una esperanza que no había sentido en años. ¿Una semana? 7 días, ni uno más. Y con condiciones. Las que quieras. Nada de control. Nada de preguntas sobre dónde voy o con quién hablo. Nada de intentar dirigir mi tratamiento médico. Y si en cualquier momento siento que estás volviendo a ser el mismo de antes, me iré yo. Terminó la frase por ella. Te lo prometo. Pero ¿qué pasa cuando las promesas chocan contra la realidad? Cuando los celos han estado dormidos por años, esperando el momento perfecto para despertar. Leonardo estaba a punto de enfrentar la prueba más grande de su vida: amar sin poseer, proteger sin controlar, y demostrar que algunas personas sí pueden cambiar. El primer rayo del amanecer comenzaba a filtrarse entre las nubes cuando Valentina se dirigió hacia la puerta. Se detuvo en el umbral y, sin voltear, susurró: La semana comienza mañana. Y mientras Leonardo la observaba alejarse, supo que esos 7 días determinarían no solo si podían recuperar su amor perdido, sino si él era capaz de convertirse en el hombre que ella merecía, antes de que fuera demasiado tarde. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que el pasado tiene una forma peculiar de regresar cuando menos lo esperas, y que algunas batallas se libran en el corazón, donde las cicatrices más profundas nunca realmente sanan. ¿Podrá Leonardo demostrar que ha cambiado? ¿O los celos y la posesión que una vez destruyeron su amor volverán a salir a la superficie? Y lo más importante, ¿tiene Valentina el tiempo suficiente para averiguarlo? El verdadero amor no es perfecto, es persistente. El aroma a café recién hecho y chilaquiles rojos llenaba la cocina de la casa de los padres de Valentina cuando ella bajó las escaleras al día siguiente. Su madre, Esperanza, una mujer de 60 años con manos curtidas por el trabajo y corazón suave como mantequilla, la recibió con esa sonrisa preocupada que solo las madres saben dar. «Mija, no dormiste nada, ¿verdad?». Le pasó una taza de café de olla, el mismo que había estado tomando desde niña. ¿Tan obvio es? Valentina se sentó en la pequeña mesa de madera que había sido testigo de tantos desayunos familiares, tantas pláticas de adolescencia y tantas lágrimas de desamor. Cuando una madre ha visto a su hija llorar por el mismo hombre durante 3 años, aprende a leer las señales. Valentina rió suavemente. Ese sonido musical que había heredado de su abuela paterna. No lloré, ma. Pero pensaste en hacerlo. Y tenía razón. Toda la noche había estado dándole vueltas a la propuesta de Leonardo. 1 semana. 7 días para decidir si el hombre que una vez había sido su mundo podía realmente cambiar, o si solo estaba interpretando el papel que creía que ella quería ver. El timbre de la casa sonó exactamente a las 8 de la mañana. Esperanza y Valentina intercambiaron miradas. Ambas sabían quién era. ¿Quieres que le diga que no estás?, preguntó su madre, siempre dispuesta a defender a su hija. No, ma. Es hora de enfrentar esto. Valentina abrió la puerta y se encontró con Leonardo parado en el pequeño jardín frontal, sosteniendo un ramo de jazmines blancos.
No rosas rojas como solía hacer cuando eran novios, no orquídeas exóticas como había intentado conquistarla al principio. Jazmines, sus flores favoritas, las que ella había mencionado solo una vez, en una conversación casual sobre perfumes. «Buenos días», dijo él, su voz ligeramente ronca por la falta de sueño. Pensé que podríamos desayunar juntos. Hay un lugar nuevo que... No, lo interrumpió suavemente. Si vamos a hacer esto, será en mis términos. Hay una fonda a 3 cuadras de aquí. La señora Carmen hace las mejores quesadillas de todo Coyoacán. Leonardo, acostumbrado a los restaurantes más exclusivos de la ciudad, no pestañeó. Perfecto. Si estás disfrutando esta historia, apóyanos con un like para que más personas descubran amores narrados y estas historias que tocan el corazón. Mientras caminaban por las calles empedradas del barrio donde Valentina había crecido, ella no pudo evitar notar cómo Leonardo observaba todo con genuina curiosidad. Las casas coloridas, los vendedores ambulantes, los niños jugando fútbol en la calle, un mundo completamente ajeno al suyo, pero que él miraba con respeto en lugar del desprecio que ella había temido encontrar. ¿Siempre desayunaste aquí cuando eras niña?, preguntó él mientras esquivaba una pelota que rodó hacia sus pies. Todos los domingos después de misa. Valentina sonrió al recordar. Mi papá decía que las quesadillas de doña Carmen eran la prueba de que Dios existía. Leonardo se detuvo abruptamente. Val, yo... Nunca conocí realmente a tu papá, ¿verdad? La pregunta la tomó por sorpresa. Durante todos los años que habían estado juntos, Leonardo siempre había encontrado excusas para no acompañarla a las reuniones familiares. Los compromisos de trabajo, las juntas importantes, los viajes urgentes, siempre algo que lo mantenía alejado del mundo de ella. No, respondió con una honestidad que dolía. Nunca quisiste conocerlo realmente. ¿Crees que aún es posible? Valentina se detuvo frente a la fonda, el aroma a tortillas recién hechas envolviéndolos como un abrazo cálido. Mi papá murió hace 8 meses, Leo. El color se desvaneció del rostro de Leonardo como si alguien hubiera apagado una luz. Val, yo no sabía. Lo siento tanto. ¿Cómo ibas a saber? Su voz no tenía reproche, solo una tristeza profunda. Estábamos en mundos completamente separados. Por primera vez, Leonardo entendió realmente lo que había perdido. No solo a Valentina, sino la oportunidad de conocer a las personas que la habían formado, de entender las raíces que la habían hecho tan fuerte y tan genuina. Cuéntame de él, pidió mientras se sentaban en una de las pequeñas mesas de plástico de la fonda. Y así, entre quesadillas de flor de calabaza y café de olla, Valentina le habló de Roberto Herrera, el electricista que trabajaba dobles turnos para mantener a su familia, que nunca faltó a una función escolar de sus hijas, que le enseñó que el dinero no hace al hombre, sino sus acciones. Sonaba como un gran hombre, murmuró Leonardo, y por primera vez en su vida, sintió envidia de alguien que tenía menos que él en términos materiales, pero infinitamente más en lo que realmente importaba. Lo era. ¿Y sabes qué me dijo antes de morir? Leonardo negó con la cabeza, temiendo la respuesta. Me dijo que si algún día tú regresabas, te diera una oportunidad, que los hombres buenos a veces toman decisiones malas, pero eso no los convierte en hombres malos. ¿Puede un corazón roto aprender a confiar de nuevo? ¿O hay heridas tan profundas que el tiempo solo las disfraza, sin sanarlas realmente? Flashback. Hace 4 años. ¿Por qué nunca quieres venir a cenar con mis papás? Valentina preguntó mientras se peinaba frente al espejo de su tocador. Amor, ya sabes que los domingos siempre tengo compromisos. Leonardo respondió desde la cama, revisando su teléfono. Pero no este domingo. Cancelaste la junta de directorio. Eso era trabajo, Val. Es diferente. ¿Diferente cómo? Leonardo suspiró, dejando el teléfono a un lado. Tu familia es encantadora, pero no tenemos nada en común. No entiendo de qué podríamos hablar. De mí, respondió ella simplemente.
Podrían hablar de mí. Ya hablo de ti. Con mis amigos. En mis juntas. No, Leo. Hablas de nosotros como una pareja. Pero nunca hablas de mí como persona. De mis sueños, mis miedos, mis recuerdos de la infancia. En ese momento, Leonardo no entendió la diferencia. Años más tarde, se daría cuenta de que esa había sido una de las grietas más grandes en su relación. Fin del flashback. Tu papá tenía razón, dijo Leonardo después de un largo silencio. Era un hombre bueno que tomó decisiones terribles. La pregunta es si puedes aprender de esas decisiones. Antes de que Leonardo pudiera responder, una voz familiar interrumpió el momento. Valentina, Dios mío, eres tú. Sebastián Morales, el amigo que había sido uno de los detonantes de la ruptura, se acercó a la mesa con una sonrisa radiante. Alto, de cabello rizado, y con esa elegancia natural que lo caracterizaba, abrazó a Valentina como si no hubiera pasado un solo día. Seb, ¡qué sorpresa! Valentina se levantó para abrazarlo, genuinamente feliz de verlo. Leonardo se tensó inmediatamente. Aunque Valentina le había gritado 1000 veces que Sebastián era gay, una parte primitiva de su cerebro seguía viendo amenazas donde no las había. ¿Y este guapetón quién es? Sebastián miró a Leonardo con curiosidad teatral. Espera, ¿no eres el famoso Leonardo Santamaría, el exnovio controlador de nuestra Val? El silencio se volvió incómodo. Valentina cerró los ojos, esperando la explosión que conocía tan bien. Pero Leonardo, para sorpresa de todos, se levantó y extendió la mano. Así es, el exnovio controlador que está tratando de demostrar que puede cambiar. Sebastián lo miró evaluativamente antes de estrechar su mano. Interesante. Val, ¿puedo hablar contigo un momento? Se alejaron unos metros de la mesa, lo suficiente para tener privacidad, pero no tanto como para que Leonardo no pudiera verlos. Y ahí estaba el primer examen real. ¿Estallaría en celos como antes, o respetaría el espacio que había prometido darle? ¿Estás segura de esto?, le preguntó Sebastián en voz baja. Recuerdo cómo te dejó Val. Recuerdo las noches que llorabas porque no te dejaba ni respirar. Lo recuerdo también, pero también recuerdo por qué me enamoré de él. ¿Y eso es suficiente? Valentina miró hacia la mesa donde Leonardo permanecía sentado, jugando nerviosamente con su taza de café, pero sin hacer ningún intento de acercarse o interrumpir. No lo sé. Por eso le estoy dando una semana. ¿Una semana para qué? Para ver si el hombre del que me enamoré sigue ahí, debajo de todos esos celos y esa necesidad de control. Sebastián la tomó de las manos, sus ojos llenos de la preocupación de un hermano mayor. Val, no quiero que te lastimes otra vez, y menos ahora que me estoy muriendo. No digas eso. Es la verdad, Seb, y tal vez por eso necesito hacer esto. Tal vez necesito saber si nuestro amor era real o solo una obsesión disfrazada. Cuando regresaron a la mesa, Leonardo los esperaba con una expresión calmada que ocultaba la batalla que se libraba en su interior. Cada instinto le gritaba que preguntara de qué habían hablado, que exigiera saber por qué Sebastián la había tomado de las manos, que marcara territorio como había hecho tantas veces antes, pero no lo hizo. ¿Todo bien?, preguntó simplemente. Todo bien, respondió Valentina, estudiando su rostro en busca de señales de la tormenta que esperaba encontrar. Sebastián se despidió después de prometer que se verían pronto, y una vez más, Leonardo y Valentina se quedaron solos. El verdadero examen había comenzado. ¿Quieres preguntarme de qué hablamos?, dijo ella directamente. Por supuesto que quiero, admitió él. Pero más que eso, quiero que sepas que puedes contarme o no contarme lo que tú decidas. Tu privacidad es tuya. Era una respuesta pequeña, pero para alguien que conocía a Leonardo del pasado, era revolucionaria. Hablamos de ti, decidió decirle, de si realmente puedes cambiar. ¿Y qué decidieron?
que eso solo el tiempo puede decirlo. Salieron de la fonda y comenzaron a caminar sin rumbo fijo por las calles del barrio. El sol de la mañana había dado paso a un cielo nublado que amenazaba lluvia, pero ninguno de los dos sugirió buscar refugio. Era como si ambos necesitaran ese tiempo suspendido, esos pasos compartidos que no los llevaban a ningún lugar específico, pero que los acercaban a algo que ninguno se atrevía a nombrar. ¿Recuerdas cuando solíamos caminar por el paseo de la Reforma después de cenar?, preguntó Leonardo, sus manos en los bolsillos para resistir la tentación de tomarla del brazo como hacía antes. Claro que recuerdo. Decías que caminar me ayudaba a procesar mis emociones. Y tenía razón. Siempre pensabas mejor cuando estabas en movimiento. Valentina se detuvo frente a una pequeña iglesia colonial, sus muros pintados de amarillo desgastado por el tiempo y la lluvia. ¿Sabías que aquí fue donde hice mi primera comunión? Leonardo negó con la cabeza, dándose cuenta una vez más de cuánto no sabía sobre la mujer que había amado durante 5 años. Tenía 8 años. Estaba tan nerviosa que vomité en los zapatos del padre Miguel justo antes de la ceremonia. Rió al recordar. Mi mamá quería morirse de la vergüenza, pero el padre Miguel solo me limpió, me dio un vaso de agua y me dijo que Dios tenía sentido del humor. ¿Y qué pediste en tu primera comunión? Que mi papá no tuviera que trabajar tanto, que pudiéramos ir de vacaciones como las familias de mis amigas, que mi mamá no se preocupara tanto por el dinero. Leonardo sintió una punzada de algo que no había experimentado antes. Envidia de un pasado en el que él no había estado presente, pero que había formado a la mujer de la que se había enamorado. ¿Y ahora?, preguntó suavemente. Si pudieras pedir algo ahora, ¿qué sería? Valentina miró hacia el cielo gris, las primeras gotas de lluvia comenzando a caer sobre sus mejillas como lágrimas tibias. Tiempo, susurró. Solo un poco más de tiempo. El corazón de Leonardo se quebró en ese momento. No por él, no por su amor perdido, sino por ella. Por esa mujer valiente que enfrentaba lo incierto con una dignidad que él nunca había tenido. Val. La lluvia comenzó a caer con más intensidad, obligándolos a refugiarse bajo el pequeño pórtico de la iglesia. El espacio era reducido, lo que los forzó a estar más cerca de lo que habían estado en 3 años. Leonardo podía oler su perfume, ese aroma a jazmines que había perseguido en otras mujeres sin éxito. Podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de noches de insomnio y preocupaciones que había enfrentado sola. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo él, su voz apenas audible por encima del sonido de la lluvia. Claro. ¿Hubo alguien más? Durante estos 3 años, ¿hubo alguien que...? Valentina lo miró fijamente, evaluando si responder o no a una pregunta que no tenía derecho a hacer, pero que probablemente necesitaba escuchar. Hubo alguien, admitió finalmente. Leonardo sintió como si alguien le hubiera clavado un puñal en el pecho, pero se forzó a mantener la compostura. ¿Lo amaste? Intenté amarlo. Doctor Ricardo Mendoza, mi oncólogo. Un hombre bueno, gentil, que me trataba como si fuera de cristal, pero no porque fuera posesivo, sino porque realmente se preocupaba. ¿Qué pasó? Que no eras tú. Su honestidad fue brutal. Y me di cuenta de que no era justo para él ser el segundo lugar en mi corazón, cuando se merecía ser el primero, en el de alguien más. ¿Puede un amor ser tan grande que haga imposible amar a alguien más? ¿O a veces nos aferramos a lo conocido porque es más fácil que arriesgarnos a lo desconocido? ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Hubo alguien que intentara ocupar mi lugar? Leonardo rió amargamente. Muchas que lo intentaron, ninguna que lo lograra. Resulta que cuando tu corazón pertenece a alguien más, no hay cantidad de mujeres hermosas o inteligentes que puedan cambiarlo. Eso es muy romántico, Leo. También es muy poco saludable. Lo sé. Mi terapeuta me lo dice todas las semanas. Valentina lo miró sorprendida. ¿Tienes terapeuta? Desde hace 2 años. Doctor Alejandro Vega.
Al principio fui para encontrar la forma de olvidarte. Terminé descubriendo que el problema no eras tú, era yo. Era la primera vez que Leonardo admitía en voz alta la raíz real de sus problemas. Durante años había culpado a las circunstancias, a la presión del trabajo, a los celos, naturales, de cualquier hombre enamorado. Pero la terapia le había mostrado la verdad. Sus celos no nacían del amor, sino del miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser abandonado, miedo a que alguien descubriera que debajo del magnate exitoso había un niño que nunca había aprendido a sentirse digno de amor. ¿Y qué más descubriste? Que mi papá me hizo más daño del que quería admitir. Que crecer viendo cómo trataba a mi mamá como una posesión me enseñó que así se protegía lo que uno amaba. Que confundí control con cuidado durante tanto tiempo que casi destruyo lo único real que había tenido en mi vida. Flashback, la infancia de Leonardo. Esperanza, ¿dónde carajo estabas? La voz de Rodrigo Santamaría resonó por toda la mansión cuando su esposa llegó 10 minutos tarde de su cita con el ginecólogo. Leonardo, de 8 años, se escondió detrás del barandal de las escaleras, observando cómo su padre interrogaba a su madre como si fuera una criminal. Estaba con el doctor, Rodrigo. Te lo dije esta mañana. ¿Y por qué no contestabas el teléfono? Porque estaba en consulta. No se puede usar el teléfono en... No me mientas. La cortó bruscamente. ¿Quién más estaba ahí? Leonardo vio cómo su madre, esa mujer dulce y paciente que le leía cuentos todas las noches, se encogía como una flor marchita. Solo el doctor y la enfermera, como siempre. ¿El doctor joven o el viejo? Rodrigo, por favor, respóndeme. El doctor Herrera, el mismo de siempre. Leonardo no entendía por qué su papá gritaba tanto, pero sí entendía que su mamá parecía triste después de esas conversaciones. Y en su mente de 8 años, comenzó a formar la idea de que así era como los hombres cuidaban a las mujeres que amaban. Fin del flashback. Mi papá murió convencido de que mi mamá lo había amado siempre, continuó Leonardo. Nunca supo que en realidad la tenía tan asustada que dejó de ser ella misma. No quiero que mi historia termine así, Val. No quiero que pienses en mí y solo recuerdes miedo. La lluvia había amainado, pero ninguno de los dos se movió del pequeño refugio. Era como si supieran que ese momento, esa conversación, era el corazón de todo lo que habían sido y todo lo que podrían volver a ser. ¿Qué recuerdas tú?, preguntó ella. Cuando piensas en nosotros, ¿cuál es el primer recuerdo que viene a tu mente? Leonardo cerró los ojos, dejando que los recuerdos fluyeran. Tu risa. La primera noche que cenamos juntos, en ese pequeño restaurante italiano que elegiste porque era auténtico. Dijiste algo sobre cómo el mesero parecía sacado de una película de Fellini, y te reíste con tanto abandono que todos en el restaurante voltearon a verte. No porque fuera molesto, sino porque era imposible no contagiarse de tu alegría. Valentina sonrió, recordando esa noche perfecta antes de que todo se complicara. ¿Y cuál es tu peor recuerdo? El día que te fuiste, respondió sin dudar. Pero no por las razones que piensas. Mi peor recuerdo es la expresión en tu cara cuando me dijiste que ya no podías más. Vi el momento exacto en que tu amor por mí se convirtió en miedo, y supe que yo había sido el responsable. ¿Puede un hombre realmente cambiar la esencia de quién es? ¿O solo puede aprender a controlar mejor sus demonios? En ese momento, el teléfono de Valentina sonó. Doctor Ricardo Mendoza, su oncólogo, el hombre que había intentado amar. ¿Vas a contestar?, preguntó Leonardo, su mandíbula tensándose involuntariamente. Valentina estudió su rostro, buscando señales de la tormenta que conocía tan bien. ¿Debería? Es tu doctor, ¿verdad? Contesta. Pero había algo en su tono, una rigidez que ella reconoció inmediatamente. El primer fantasma del pasado acababa de despertar. Hola, Ricardo, contestó, sin apartar la mirada de Leonardo. Valentina, tengo los resultados de los estudios de la semana pasada. ¿Podrías venir esta tarde?
Me gustaría revisarlos contigo. ¿Son buenas o malas noticias? Prefiero hablar contigo en persona. ¿A las 4 te parece bien? Ahí estaré. Colgó el teléfono y encontró a Leonardo con los puños cerrados, luchando contra algo interno. ¿Qué es lo que quieres preguntarme?, dijo ella directamente. Nada. Leo, puedo ver la tormenta en tus ojos. Pregúntame lo que quieres preguntar. Leonardo tomó una respiración profunda, como si estuviera a punto de lanzarse de un acantilado. ¿Por qué te habla con tanta familiaridad? ¿Por qué usa tu nombre de pila y no tu apellido como haría cualquier doctor profesional? Y ahí estaba, el primer síntoma de la enfermedad que había matado su relación. Los celos comenzaban a filtrarse como veneno por las grietas de sus buenas intenciones. Porque fuimos novios durante 6 meses, Leo. Porque me pidió matrimonio y yo le dije que no. Porque a pesar de todo, seguimos siendo amigos y él es mi doctor. ¿Te pidió matrimonio? La pregunta salió como un gruñido, cargada de una posesividad que Valentina había esperado no volver a escuchar. Sí, me pidió matrimonio. ¿Y sabes por qué le dije que no? Leonardo negó con la cabeza, temiendo la respuesta. Porque cuando me imaginé caminando hacia el altar, el único rostro que podía ver esperándome era el tuyo. Porque después de 3 años sin ti, mi corazón seguía siendo tuyo. Porque soy una idiota que no puede olvidar al hombre que me amó tan mal que tuve que huir para poder respirar. Las palabras golpearon a Leonardo como puñetazos. Amor y dolor, esperanza y desesperación, todo mezclado en una confesión que los dejó a ambos vulnerables. Val. No, lo interrumpió. No me digas nada todavía, porque lo que acaba de pasar es exactamente lo que temía que pasara. 5 minutos después de que mi doctor me llame, tú ya estás haciendo preguntas que no tienes derecho a hacer, poniéndote celoso de un hombre que me está tratando de salvar la vida. Leonardo se pasó las manos por el cabello, frustrado consigo mismo. Tienes razón, lo siento. ¿Qué? Es solo que la idea de que otro hombre te conozca íntimamente, que vea tu cuerpo, que sea el que te da esperanzas o malas noticias, me vuelve loco. Pero no es tu lugar sentir eso, Leo. Ya no. Lo sé. Su voz se quebró. Maldita sea, lo sé. Pero no sé cómo apagar esa parte de mí que sigue creyendo que eres mía. Valentina sintió como su corazón se partía un poco más. Porque entendía esa posesividad, porque había vivido con ella durante 5 años, porque sabía que venía de un lugar de amor tan intenso que se había vuelto tóxico. Leo, mírame, le dijo suavemente. No soy tuya, nunca fui tuya. Las personas no se poseen. Se eligen todos los días, se respetan, se acompañan, pero no se poseen. ¿Cómo hago para cambiar algo que siento en los huesos? Empiezas por confiar en mí, por creer que si estoy aquí contigo, después de todo lo que pasó es porque quiero estarlo. No porque no tenga opciones, no porque esté desesperada, sino porque a pesar de todo, sigo eligiéndote. Pero ¿qué pasa cuando el amor y los celos han estado tan entrelazados que es imposible separarlos? Cuando la línea entre proteger y controlar se ha desdibujado tanto que ya no existe. La lluvia había parado completamente, dejando las calles brillantes y llenas de reflejos. El aroma a tierra mojada llenaba el aire, mezclándose con el de las tortillas recién hechas de una tortillería cercana. ¿Quieres que te acompañe al doctor?, preguntó Leonardo después de un largo silencio. Era una pregunta cargada. Podía ser una muestra de apoyo genuino, o el primer paso hacia el control que tanto habían combatido. ¿Por qué quieres acompañarme? Porque tienes miedo, respondió con una honestidad brutal. Porque vi cómo temblaron tus manos cuando colgaste el teléfono. Porque no quiero que enfrentes esas noticias sola, sean buenas o malas. ¿Y no es porque quieres marcar territorio con el doctor? Leonardo tardó varios segundos en responder, luchando una batalla interna entre la honestidad y la versión de sí mismo que quería presentar. Probablemente un poco de eso también, admitió finalmente.
pero sobre todo por lo primero. La honestidad, brutal pero real, fue como un rayo de luz en la oscuridad. Por primera vez, Leonardo había admitido sus motivaciones mixtas en lugar de disfrazarlas de nobleza. «Está bien», dijo ella después de pensarlo. «Puedes acompañarme, pero con condiciones, las que quieras. Te quedas en la sala de espera. No haces preguntas sobre el doctor. No analizas cada palabra que él dice o cada gesto que hace. Y si en algún momento siento que estás ahí por las razones equivocadas y te vas, acepto». Pero mientras caminaban hacia la casa de los padres de Valentina para que ella pudiera cambiarse antes de la cita médica, ambos sabían que el verdadero examen apenas estaba comenzando, porque una cosa era prometer cambio en un momento de calma, y otra muy diferente era mantener esa promesa cuando los celos despertaran con toda su furia. Y Ricardo Mendoza, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en la prueba de fuego que determinaría si Leonardo Santamaría realmente había cambiado, o si algunos hombres simplemente están destinados a repetir los errores que más daño les han hecho. Los siguientes días pasaron como una montaña rusa emocional. Leonardo aparecía cada mañana con pequeños detalles que demostraban que había estado prestando atención. Su café favorito de una cafetería específica, el periódico que le gustaba leer, flores silvestres que había recogido en el camino, porque una vez ella había mencionado que las prefería a las de invernadero. Pero también había momentos tensos, como cuando un antiguo compañero de trabajo de Valentina la invitó a almorzar, y Leonardo tuvo que excusarse para no decir algo de lo que se arrepintiera, o cuando ella recibió una llamada de un número desconocido, y él instintivamente se acercó para escuchar. Cada paso hacia adelante venía acompañado de un pequeño tropiezo, pero lo que cambió fue la forma en que Leonardo manejaba esos tropiezos. En lugar de explotar o hacer escenas, se disculpaba, reconocía su error y explicaba qué había desencadenado esa reacción. «Es como desaprender un idioma que he hablado toda mi vida», le confesó una tarde mientras caminaban por el Parque México. «Durante tantos años, mis celos fueron mi forma de demostrar amor. Separar esas dos cosas es más difícil de lo que pensé. Pero lo estás intentando», observó Valentina. «Y eso es más de lo que hiciste antes». «¿Es suficiente? Pregúntame eso al final de la semana». El quinto día, Valentina despertó con náuseas. El tratamiento de quimioterapia, aunque estaba funcionando, tenía sus efectos secundarios. Leonardo llegó a buscarla para su paseo matutino y la encontró pálida, aferrada al lavabo del baño. «Val, ¿estás bien?» «Solo son las medicinas», murmuró, tratando de sonreír. «No es nada grave». Por primera vez en 5 días, Leonardo no preguntó si podía hacer algo. Simplemente desapareció y regresó 20 minutos después con té de jengibre, galletas saladas y un libro de poemas de Octavio Paz. «Mi mamá me daba esto cuando estaba enfermo», dijo simplemente, preparando el té en la pequeña cocina de sus padres. «Y pensé que tal vez te gustaría que te leyera algo mientras descansas». Valentina se acurrucó en el sofá, observando cómo este hombre que una vez había tratado de controlar cada aspecto de su vida, ahora se contenía de hacer preguntas, de sugerir doctores diferentes, de tomar control de la situación. En lugar de eso, simplemente estaba ahí, presente pero no invasivo, cuidadoso pero no controlador. «Leo», susurró mientras él le leía Piedra de Sol. «¿Sí? Gracias». «¿Por qué?» «Por estar aquí sin tratar de arreglarme». Era una distinción sutil pero crucial. El Leonardo del pasado habría llamado a 10 doctores diferentes, habría insistido en llevarla al hospital, habría convertido su malestar en una crisis que requería su intervención. Este Leonardo simplemente la acompañaba en su incomodidad, ofreciendo consuelo sin tratar de controlar el resultado. El 6º día trajo la prueba más grande hasta ese momento. Sebastián organizó una pequeña reunión con amigos comunes, personas que Valentina no había visto desde la ruptura. Leonardo no estaba invitado inicialmente, pero Valentina le preguntó si quería acompañarla. «¿Quieres que vaya?», preguntó él. «Quiero que tengas la opción de ir si quieres».
¿Estarán ahí personas que me conocen? ¿Que saben lo que pasó? Probablemente. Leonardo asintió lentamente. Entonces sí quiero ir. Quiero enfrentar eso también. La reunión fue en la terraza de un pequeño restaurante en la Roma Norte. Había 8 personas, todas ellas testigos de diferentes partes de la relación de Leonardo y Valentina. El aire estaba cargado de curiosidad mal disimulada y juicios silenciosos. Así que, ¿están juntos otra vez?, preguntó Carmen, una ex compañera de trabajo de Valentina, con esa falsa inocencia que caracteriza a las preguntas cargadas. Estamos averiguándolo, respondió Valentina diplomáticamente. ¿Averiguando qué exactamente?, insistió Carmen, porque todos recordamos cómo terminaron las cosas. El silencio se volvió incómodo. Leonardo sintió todas las miradas sobre él, algunas curiosas, otras claramente hostiles. Durante 3 años, estas personas habían sido los confidentes de Valentina, habían escuchado sus lágrimas, habían sido testigos de su dolor. «Tienen derecho a desconfiar de mí», dijo Leonardo finalmente, su voz clara y firme. «Todos ustedes fueron los que recogieron los pedazos cuando yo los rompí. Fueron ustedes quienes la consolaron cuando yo la lastimé. No espero que me perdonen, y definitivamente no espero que confíen en mí. Solo espero que me den la oportunidad de demostrar que puedo ser diferente». «¿Y qué pasa si no puedes?», preguntó Luis, otro amigo. «¿Qué pasa si vuelves a lastimar a Val?». «Entonces me iré», respondió sin dudar. «Y no regresaré. Esa es mi promesa. No solo para ella, sino para todos ustedes que la aman y la cuidan cuando yo no pude hacerlo bien». La honestidad cruda de su respuesta cambió la dinámica de la mesa. No era la arrogancia del magnate acostumbrado a salirse con la suya. Era la humildad genuina de un hombre que había perdido algo invaluable y sabía exactamente por qué lo había perdido. El resto de la noche transcurrió con más calidez. No aceptación total, pero sí una apertura cautelosa. Leonardo escuchó más de lo que habló, hizo preguntas sobre las vidas de otros en lugar de dirigir la conversación hacia él mismo, y cuando Valentina contó una historia graciosa sobre su trabajo, él se rió genuinamente sin tratar de añadir su propia anécdota. Cuando se fueron, Sebastián se acercó a Leonardo. «Hiciste bien esta noche», admitió, «pero una buena noche no borra 3 años de dolor». «Lo sé», respondió Leonardo. «Solo espero que una buena noche sea el comienzo de muchas mejores». El 7º día llegó demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Valentina despertó sabiendo que tenía que tomar una decisión que cambiaría el resto de su vida, sin importar cuánto tiempo le quedara. Leonardo apareció en su puerta a las 10 de la mañana, puntual como había sido toda la semana, pero esta vez sin flores, sin café, sin ningún regalo. Solo él. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Aterrada», admitió ella. «¿Y tú?». «Igual, pero también esperanzado. Por primera vez en 3 años, esperanzado». Caminaron hacia el mismo parque donde habían tenido tantas conversaciones durante esa semana extraña e intensa. Se sentaron en una banca bajo un árbol de jacaranda que estaba empezando a florecer, sus pétalos morados creando una alfombra natural a sus pies. «Entonces», dijo Valentina después de varios minutos de silencio, «¿qué opinas de tu semana de examen?». «Opino que fallé varias veces, que mis instintos siguen siendo los mismos, que hay una parte de mí que probablemente siempre va a querer poseerte en lugar de amarte libremente. Pero también descubrí que puedo elegir qué hacer con esos instintos, que puedo sentir celos y no actuar sobre ellos, que puedo tener miedo de perderte y no convertir ese miedo en control. ¿Y crees que eso es suficiente?». Leonardo se volvió hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. «No lo sé, Val. Lo que sí sé es que esta semana contigo ha sido la más real que he vivido en años. No he pretendido ser perfecto. No he tratado de impresionarte con dinero o poder. Solo he tratado de ser honesto.
Y descubrí que me gusta más el hombre que soy cuando no estoy tratando de controlar el resultado. ¿Y si te digo que sí? ¿Que quiero intentar de nuevo? Entonces te diría que será difícil, que voy a necesitar seguir en terapia, probablemente para siempre, que vas a tener que seguir siendo paciente conmigo cuando falle, que no puedo prometerte perfección, pero sí puedo prometerte honestidad y el esfuerzo constante de ser mejor. ¿Y si te digo que no? ¿Que el riesgo es demasiado grande? Leonardo sintió cómo se le encogía el corazón, pero mantuvo la calma. Entonces te diría gracias. Gracias por haberme dado esta semana. Gracias por haberme mostrado quién puedo ser cuando amo sin miedo. Y te diría que te amo lo suficiente como para dejarte ir si eso es lo que necesitas para ser feliz. Valentina estudió su rostro, buscando señales del hombre controlador que había conocido. En lugar de eso, encontró vulnerabilidad genuina, dolor procesado y una madurez que no había visto antes. ¿Sabes qué me dijo mi papá la última vez que hablé con él? ¿Qué? Me dijo que el amor verdadero no es encontrar a alguien con quien puedas vivir. Es encontrar a alguien sin quien no puedas vivir, pero que te permita vivir completamente cuando están juntos. Leonardo asintió lentamente, entendiendo el peso de esas palabras. Durante 5 años contigo, yo no pude vivir completamente. Siempre estaba preocupada por tu reacción, por no provocar tus celos, por mantener la paz. Y durante 3 años sin ti, tampoco pude vivir completamente porque tu ausencia era una presencia constante. ¿Y ahora? Ahora, por primera vez en 8 años, siento que podría vivir completamente, contigo o sin ti. Y eso es lo que me da esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos funcionar. ¿Significa eso? Valentina sonrió. Esa sonrisa que había enamorado a Leonardo años atrás y que ahora brillaba con una sabiduría nueva. Significa que quiero intentar. Pero Leo, si hacemos esto, lo hacemos bien. Terapia de pareja. Límites claros. Honestidad brutal incluso cuando duela. ¿Estás dispuesto a eso? Estoy dispuesto a cualquier cosa que signifique tenerte en mi vida de la forma correcta. Se besaron bajo el árbol de jacaranda, rodeados de pétalos morados que caían como confeti natural. No fue el beso desesperado de 2 personas aferrándose al pasado, sino el beso esperanzado de 2 personas decididas a construir algo nuevo sobre los cimientos de lo que habían aprendido de sus errores. Pero ninguno de los dos sabía que el universo tenía una última prueba preparada para ellos. Una prueba que pondría a examen no solo el progreso de Leonardo, sino la fuerza de ambos para enfrentar juntos lo que estaba por venir. ¿Podrá su amor recién reconciliado sobrevivir a los desafíos que aún están por llegar? ¿O hay algunas batallas que deben librarse para que el verdadero amor pueda florecer? Algunas batallas se ganan rindiéndose, otras se pierden luchando. 2 meses después de su reconciliación, Valentina estaba en el baño de su departamento, mirando fijamente la pequeña pantalla del teléfono que mostraba una llamada perdida del doctor Ricardo Mendoza. Habían sido llamadas, 5 llamadas perdidas en las últimas 2 horas, y ella había estado demasiado nerviosa para contestar cualquiera de ellas. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de vuelta. Leonardo estaba en la cocina preparando el desayuno, tarareando una canción de José José que había estado sonando en la radio. En estos 2 meses, habían encontrado una rutina cómoda, terapia los martes, cenas con la familia de ella los domingos, noches de película los viernes. Parecía demasiado perfecto, demasiado normal después de tantos años de drama. Hola, Valentina. La voz del doctor Mendoza sonaba extraña, cargada de una seriedad que ella no había escuchado desde los primeros días de su diagnóstico. Necesito que vengas al hospital hoy. Es urgente. El mundo se detuvo. ¿Qué pasó, Ricardo? Los últimos estudios muestran complicaciones. Prefiero explicarte en persona, pero necesitas venir ahora. ¿Complicaciones qué significa?
Significa que necesitamos cambiar tu tratamiento inmediatamente. Val, trae a alguien contigo. No vengas sola. Cuando colgó, Valentina se quedó sentada en el piso del baño, sus piernas demasiado débiles para sostenerla. Durante 2 meses había vivido en una burbuja de esperanza, creyendo que lo peor había pasado, que finalmente podía planear un futuro. Y ahora... ¿Val? ¿Todo bien? La voz de Leonardo llegó desde la cocina, preocupada por el silencio repentino. Leo. Su voz se quebró. Leo, ven acá, por favor. Él apareció en el marco de la puerta del baño en segundos, aún con el delantal puesto y una espátula en la mano. Cuando vio su expresión, dejó caer todo y se arrodilló junto a ella. ¿Qué pasó? Ricardo, el doctor, dice que hay complicaciones. Leonardo sintió como si alguien le hubiera arrancado el suelo de debajo de los pies. Durante 2 meses había estado viviendo el sueño de una segunda oportunidad. Había estado construyendo una vida nueva con ella. Había empezado a creer que el universo finalmente les estaba dando un respiro. ¿Qué tipo de complicaciones? No lo sé. Quiere que vaya al hospital ahora. Por un momento, Leonardo sintió que toda su terapia, todo su crecimiento, toda su nueva perspectiva se desvanecía ante la posibilidad de perder a Valentina otra vez. Sus instintos le gritaban que tomara control, que llamara a los mejores oncólogos del mundo, que moviera cielo y tierra para arreglar esto. Pero entonces miró a Valentina, vio el miedo en sus ojos, y entendió que lo que ella necesitaba no era que él arreglara la situación. Lo que necesitaba era que la acompañara a enfrentarla. «Está bien», dijo suavemente, tomando sus manos. «Vamos juntos, paso a paso. ¿No vas a decirme que todo va a estar bien?» «No lo sé si va a estar bien», admitió. «Lo que sí sé es que sea lo que sea, no lo vas a enfrentar sola». 1 hora después estaban sentados en el consultorio del doctor Mendoza, esperando noticias que podrían cambiar todo. Valentina tenía la mano de Leonardo entre las suyas, y él podía sentir cómo temblaba ligeramente. «¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí juntos?», susurró ella. «Cuando pensé que iba a tener que marcar territorio con el doctor». Leonardo sonrió tristemente. «Parece que fue hace siglos. ¿Y ahora qué piensas de él?». «Ahora pienso que es el hombre que puede salvarte, y que eso es lo único que importa». La puerta se abrió y el doctor Mendoza entró con una expresión seria pero no derrotada. «Valentina, Leonardo», los saludó sentándose detrás de su escritorio. «Las noticias no son las que esperábamos, pero tampoco son el fin del mundo. Dime la verdad, Ricardo», pidió Valentina. «Sin filtros. El cáncer ha desarrollado resistencia al tratamiento actual. Los últimos estudios muestran que el tumor ha comenzado a crecer otra vez». El silencio en la habitación fue absoluto. Leonardo sintió que Valentina apretaba su mano con más fuerza. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Leonardo, su voz calmada a pesar de la tormenta en su interior. «Significa que necesitamos cambiar de estrategia. Hay un tratamiento experimental que podría funcionar, pero es agresivo, mucho más agresivo que lo que hemos estado haciendo». «¿Qué tan agresivo?», preguntó Valentina. 6 meses de quimioterapia intensiva. Te vas a sentir muy mal. Vas a perder el cabello otra vez. Vas a estar débil. Náuseas constantes. Sistema inmunológico comprometido. Va a ser una batalla real. ¿Y si no lo hago?». El doctor Mendoza suspiró. «Si no lo haces, el pronóstico vuelve a ser el original. 6 meses, tal vez 1 año. ¿Puede el amor sobrevivir cuando se enfrenta nuevamente a la posibilidad de la pérdida? Cuando todo lo que has construido se tambalea ante la incertidumbre». Valentina cerró los ojos, procesando la información. Durante 2 meses, había vivido en la ilusión de que había ganado la batalla. Ahora se daba cuenta de que apenas había ganado una escaramuza en una guerra mucho más larga. «¿Cuáles son las probabilidades de éxito con el nuevo tratamiento?», preguntó Leonardo. «60% de remisión completa», respondió el doctor. «No son probabilidades perfectas,
pero son buenas. ¿Y cuándo tengo que decidir? Hoy. Si vamos a hacer esto, necesitamos empezar la próxima semana. Valentina abrió los ojos y miró a Leonardo. En sus ojos grises no vio el pánico que esperaba encontrar. No vio la desesperación de alguien tratando de controlar lo incontrolable. Vio amor. Amor puro. Sin condiciones. Sin agenda. ¿Qué opinas? Le preguntó. Opino que es tu decisión, respondió. Y que cualquier decisión que tomes, la vamos a enfrentar juntos. Pero quiero saber qué piensas tú. Leonardo tomó una respiración profunda. Pienso que 60% es mejor que 0%. Pienso que eres la mujer más fuerte que conozco y que si alguien puede vencer esto, eres tú. Pero también pienso que si decides que no quieres pasar 6 meses sintiéndote terrible, eso también es válido. Tu vida, tu decisión, era exactamente lo que ella necesitaba escuchar. No presión, no agenda, solo apoyo incondicional. Quiero luchar, dijo finalmente. Quiero intentar el tratamiento. Entonces luchamos, dijo Leonardo simplemente. El doctor Mendoza sonrió por primera vez desde que había entrado al consultorio. Muy bien, vamos a programar todo para la próxima semana. Valentina, vas a necesitar mucho apoyo durante este proceso. Lo tiene, dijo Leonardo sin dudar. Cuando salieron del hospital, Valentina se detuvo en la banqueta, mirando hacia el cielo gris de la tarde. ¿En qué piensas?, preguntó Leonardo. En que esto no es justo. Acabamos de encontrarnos otra vez, acabamos de empezar a ser felices, y ahora seguimos luchando, terminó él. Pero esta vez luchamos juntos. ¿No tienes miedo de que sea demasiado? ¿De que esto sea más de lo que puedas manejar? Leonardo se detuvo y la hizo voltear para mirarlo directamente. Val, hace 3 meses pensé que te había perdido para siempre. Durante 3 años viví con el arrepentimiento de haber arruinado lo mejor que me había pasado en la vida. Ahora tengo la oportunidad de estar contigo, de cuidarte, de amarte de la forma correcta. ¿Crees que me voy a ir corriendo porque las cosas se pongan difíciles? El Leonardo de antes lo habría hecho. El Leonardo de antes habría tratado de arreglar todo. Habría llamado a 100 doctores diferentes. Habría convertido tu enfermedad en algo sobre él y su necesidad de control. Pero este Leonardo solo quiere estar contigo en lo bueno y en lo malo. Pero ¿qué pasa cuando las promesas románticas se encuentran con la realidad brutal? Cuando él, en la salud y en la enfermedad, deja de ser una frase bonita y se convierte en una prueba diaria. Los siguientes 6 meses pusieron a prueba cada fibra de su relación reconstruida. La primera semana del nuevo tratamiento fue brutal. Valentina pasó 3 días vomitando constantemente, demasiado débil para levantarse de la cama. Leonardo aprendió a preparar caldos que pudiera retener, a darle medicamentos en los horarios exactos, a limpiar sin hacer que se sintiera avergonzada. No tienes que hacer esto, le murmuró una noche después de que él la ayudara a bañarse. Puedo pedirle a mi mamá que venga. ¿Quieres que me vaya? No, pero tampoco quiero que te quedes por obligación. Val, mírame. Le levantó la barbilla suavemente. No estoy aquí por obligación. Estoy aquí porque te amo. Y amar a alguien significa estar presente en los momentos difíciles, no solo en los bonitos. La segunda semana, Valentina perdió el cabello otra vez. Se despertó una mañana con mechones en la almohada y se echó a llorar. Se supone que esto no debería importarme tanto, sollozó. Ya pasé por esto antes. Está bien que te importe, dijo Leonardo, abrazándola. Está bien sentirse triste por perder partes de ti misma, incluso si son temporales. ¿Todavía me encuentras hermosa? Leonardo la miró como si fuera la pregunta más ridícula del mundo. Valentina, eres hermosa cuando estás radiante de salud. Eres hermosa cuando estás enferma. Eres hermosa cuando lloras, cuando ríes, cuando estás furiosa conmigo. Tu belleza no está en tu cabello o en tu peso o en tu aspecto físico. Está en tu fuerza, en tu corazón, en la forma en que enfrentas cada día con valor.
Esa noche, Valentina se rapó completamente la cabeza. Si voy a estar calva con dignidad, declaró. Leonardo se rapó también. ¿Qué haces?, preguntó ella, riendo por primera vez en días. Acompañándote, como siempre. La tercera semana trajo una complicación inesperada. Valentina desarrolló una infección que la llevó al hospital por 5 días. Leonardo durmió en una silla junto a su cama, negándose a irse incluso cuando las enfermeras le dijeron que podía descansar en casa. Leonardo, le dijo Valentina una noche, cuando el dolor de la medicación la tenía despierta. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De qué? De haber regresado. De haberte enamorado de alguien tan complicada. Solo me arrepiento de haber tardado tanto en darme cuenta de lo que realmente significaba amarte. ¿Y qué significa? Significa estar dispuesto a perder el control. Significa confiar en que juntos podemos manejar cualquier cosa que venga. Significa que tu dolor es mi dolor, pero también que tu alegría es mi alegría multiplicada por 1000. Durante esos meses, algo extraordinario sucedió. En lugar de separarse bajo la presión, se acercaron más. Leonardo aprendió a ser fuerte sin ser dominante, a cuidar sin controlar. Valentina aprendió a recibir ayuda sin sentirse débil, a depender de alguien sin perder su independencia. Las sesiones de terapia de pareja se convirtieron en sesiones de supervivencia emocional. Aprendieron a comunicarse en código cuando Valentina estaba demasiado enferma para hablar mucho. Desarrollaron rutinas que les daban estructura en el caos de los efectos secundarios. ¿Saben qué es lo más sorprendente de ustedes dos?, les dijo la Dra. Carmen Ruiz, su terapeuta, durante una sesión en el 5.º mes. Han logrado encontrar intimidad en la vulnerabilidad. La mayoría de las parejas se alejan cuando las cosas se ponen difíciles. Ustedes se han acercado más. ¿Por qué cree que es eso?, preguntó Valentina. Porque finalmente están siendo completamente honestos el uno con el otro. No hay máscaras, no hay pretensiones, solo dos personas que eligieron enfrentar la vida juntos, sin importar lo que eso signifique. El 6.º mes llegó con una mezcla de esperanza y agotamiento. Valentina había perdido 15 kilos. Tenía la piel pálida y ojeras profundas, pero había algo en sus ojos que brillaba con más fuerza que antes. Una determinación feroz, una alegría consciente por cada día que ganaba. Leonardo también había cambiado. El magnate implacable había sido reemplazado por un hombre más suave pero no menos fuerte. Había aprendido que el verdadero poder no está en controlar las circunstancias, sino en adaptarse a ellas con gracia. La noche antes de los estudios finales que determinarían si el tratamiento había funcionado, estaban acostados en la cama, en silencio. ¿Tienes miedo?, preguntó Leonardo. Aterrada, admitió ella. ¿Tú? También. Pero también. En paz. ¿En paz cómo? En paz porque sé que hicimos todo lo que pudimos. En paz porque estos 6 meses contigo, incluso con lo difíciles que han sido los más significativos de mi vida. ¿Y si las noticias son malas mañana? Si las noticias son malas, seguimos luchando. Y si llega el momento en que no podamos seguir luchando contra la enfermedad, entonces luchamos por hacer que cada día cuente. ¿Y si las noticias son buenas? Si las noticias son buenas, celebramos, y luego seguimos construyendo la vida que queremos juntos, un día a la vez. La mañana siguiente, estaban otra vez en el consultorio del doctor Mendoza, esperando resultados que determinarían su futuro. Pero esta vez, en lugar del miedo paralizante de meses atrás, había una calma extraña. Bueno, dijo el doctor Mendoza, entrando con una sonrisa que no podía ocultar. Tengo noticias excelentes. Valentina apretó la mano de Leonardo. Remisión completa. Continuó el doctor. El tumor ha desaparecido completamente. Los marcadores tumorales están en niveles normales. Por supuesto, vamos a seguir monitoreando, pero por ahora, Valentina, estás sana. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que habían compartido.
Era un silencio lleno de gratitud, de alivio, de la comprensión profunda de que habían sobrevivido a algo que los había cambiado para siempre. ¿Eso significa que puedo planear el futuro otra vez?, preguntó Valentina, su voz quebrada por la emoción. Significa que puedes planear todo lo que quieras, sonrió el doctor. Una vida larga y plena. Cuando salieron del hospital, Leonardo se detuvo en la banqueta. ¿Qué pasa?, preguntó Valentina. Nada malo, dijo él. Solo, ¿te puedo preguntar algo? Claro. Leonardo se arrodilló ahí mismo, en la banqueta afuera del hospital, sacando una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Valentina Herrera, dijo, su voz temblando ligeramente. Estos últimos meses me enseñaron qué significa realmente amar a alguien. No es sobre poseer o controlar. Es sobre elegir a esa persona cada día, en la salud y en la enfermedad, en los momentos hermosos y en los aterradores. ¿Te casarías conmigo? No porque tengas miedo de estar sola, no porque pienses que se nos acaba el tiempo, sino porque elegimos construir una vida juntos. Valentina lo miró, este hombre que había estado con ella en los momentos más oscuros, que había aprendido a amar sin poseer, que había encontrado su fuerza en la vulnerabilidad. Sí, susurró. Sí, porque finalmente encontramos la forma correcta de amarnos. El anillo era perfecto, sencillo, elegante, sin ostentaciones. Igual que el amor que habían construido sobre las ruinas del anterior. Un año después, la pequeña iglesia colonial donde Valentina había hecho su primera comunión estaba llena de flores blancas y jazmines. No era la boda grandiosa que Leonardo podría haber pagado, pero era perfecta porque era exactamente lo que ella había soñado. ¿Estás nervioso?, le preguntó Sebastián mientras le ayudaba con la corbata. No, respondió Leonardo, sorprendido por su propia calma. Por primera vez en mi vida, no estoy nervioso de comprometerme con algo. Estoy emocionado. ¿Por qué? Porque sé que ella me elige no por lo que puedo darle, sino por quién soy cuando estoy con ella. Y sé que yo la elijo no por cómo me hace sentir, sino por quién es ella realmente. En el altar, mientras esperaba a Valentina, Leonardo pensó en todo el camino que habían recorrido. Los años de amor tóxico, la separación dolorosa, el reencuentro inesperado, la batalla contra el cáncer, la reconstrucción lenta pero sólida de su relación. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y Valentina apareció, Leonardo sintió que su corazón se expandía de una forma que no sabía que era posible. Ella estaba radiante, no solo por el vestido sencillo pero elegante que había elegido, sino por la salud que brillaba en sus mejillas y la felicidad que iluminaba sus ojos. Su cabello había vuelto a crecer, más rizado que antes, enmarcando su rostro con una suavidad nueva. ¿Quién entrega a esta mujer en matrimonio?, preguntó el padre Miguel, el mismo sacerdote que la había bautizado. Yo me entrego a mí misma, respondió Valentina con una sonrisa. Porque nadie me pertenece excepto yo, pero elijo compartir mi vida con este hombre que aprendió a amarme en libertad. Los votos que habían escrito fueron simples pero profundos. Leo, dijo Valentina, prometo elegirte cada día, no por obligación sino por amor. Prometo desafiarte cuando te equivoques y celebrarte cuando crezcas. Prometo nunca perder mi voz en nuestra relación y nunca permitir que pierdas la tuya. Prometo amarte en los días fáciles y en los días imposibles. Y prometo recordar siempre que el amor verdadero no es perfecto, es persistente. Val, respondió Leonardo, prometo amarte sin poseerte. Prometo protegerte sin controlarte. Prometo celebrar tu fuerza y acompañarte en tu vulnerabilidad. Prometo seguir trabajando en mí mismo todos los días para ser digno de tu elección. Y prometo que cuando los días sean oscuros, encenderé velas contigo hasta que volvamos a ver la luz. Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, se besaron con la certeza de dos personas que habían elegido el amor difícil, el amor que requiere trabajo constante,
El amor que crece en lugar de consumirse. 5 años después, Valentina estaba de pie en la terraza de su nueva casa, una construcción moderna pero acogedora que habían diseñado juntos, observando cómo Leonardo jugaba en el jardín con su hija de 3 años, Esperanza Isabela, nombrada así por las 2 abuelas que la habían formado. ¿Papi celoso?, preguntó la pequeña Esperanza con esa lógica aplastante de los niños de 3 años cuando vio a un niño del vecindario acercarse a saludar a su mamá. Leonardo se detuvo, la pregunta de su hija haciéndole reflexionar sobre cuánto había cambiado. A veces papi siente celos, respondió con honestidad, pero los celos son un sentimiento, no una acción, y papi ha aprendido que el amor verdadero significa confiar. La pequeña asintió con seriedad, como si hubiera recibido una lección muy importante. ¿Y mami te elige todos los días? Sí, princesa. Mami me elige todos los días. Y yo elijo a mami todos los días también. ¿Y yo también los elijo? Tú no tienes que elegirnos, amor. Nosotros te elegimos a ti para siempre. Desde la terraza, Valentina sonrió escuchando la conversación. El camino no había sido fácil. Habían tenido recaídas, momentos donde los viejos patrones habían tratado de regresar, sesiones de terapia difíciles, donde habían tenido que enfrentar verdades incómodas. Pero cada obstáculo superado los había hecho más fuertes, más conscientes, más comprometidos con el amor que habían elegido construir. Su teléfono sonó. Doctor, Ricardo Mendoza. Ahora no solo su oncólogo, sino un amigo genuino de la familia. Hola, Ricardo. Hola, Val. Solo llamaba para recordarte que mañana tienes tu chequeo anual. Ahí estaré. ¿Leo puede venir conmigo? Por supuesto. Aunque después de 5 años en remisión completa, creo que estos chequeos son más por precaución que por necesidad real. Gracias, Ricardo, por todo. No solo por salvarme la vida, sino por ayudarnos a entender que algunas cosas valen más que el orgullo. Fue un honor ser parte de su historia de amor, Val. Cuando colgó, Leonardo se acercó por detrás rodeándola con sus brazos en ese gesto que había perfeccionado a lo largo de los años. Cercano pero no posesivo, protector pero no controlador. ¿Todo bien? Todo perfecto. Chequeo mañana. ¿Quieres que vaya contigo? ¿Quieres venir? Siempre quiero acompañarte. Pero más que eso, quiero que sepas que sea cual sea el resultado, lo enfrentamos juntos. Se quedaron ahí, observando a su hija perseguir mariposas en el jardín, sabiendo que habían logrado algo que muchas parejas nunca logran. Habían transformado un amor tóxico en un amor nutritivo. Habían convertido la posesión en compañía. Habían cambiado el control por la confianza. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de nuestra historia?, dijo Valentina. ¿Qué? Que no es una historia de amor perfecto. Es una historia de amor real, con errores, con crecimiento, con la decisión constante de elegirse el uno al otro. ¿Y cuál crees que es la moraleja? Que el amor verdadero no es encontrar a la persona perfecta. Es encontrar a la persona imperfecta que está dispuesta a crecer contigo. Leonardo la besó suavemente. Ese beso cotidiano que hablaba de años de intimidad construida sobre bases sólidas. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó él. Valentina sonrió, la misma sonrisa que lo había enamorado años atrás, pero ahora enriquecida por la sabiduría y la fuerza. Ni un solo día, respondió. Ni de haberme enamorado de ti, ni de haberme ido cuando era necesario, ni de haber regresado cuando estuviste listo para cambiar. ¿Por qué? Porque todas esas decisiones me llevaron a este momento, a esta vida, a esta familia, a este amor que tuvimos que perder para encontrar de verdad. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de naranja y rosa. En la distancia, se podían escuchar los sonidos de la ciudad, el tráfico, las voces, la vida siguiendo su curso. Pero en su pequeño refugio, todo estaba en paz. Esperanza Isabela corrió hacia ellos, sus mejillas rosadas por la actividad y sus ojos brillantes de felicidad. «Mami, papi, miren lo que encontré»,
En sus pequeñas manos sostenía un jazmín que había caído del árbol, que Leonardo había plantado en el jardín el día que compraron la casa. «Es hermoso, princesa», dijo Valentina, tomando la flor y aspirando su aroma familiar. «¿Por qué huele tan rico?» «Porque algunas cosas hermosas», respondió Leonardo mirando a su esposa, «valen la pena esperar, incluso si tienes que perderlas primero para aprender a valorarlas realmente». Y mientras los tres se dirigían hacia la casa, tomados de las manos, el jazmín blanco brillaba en el cabello de Valentina como una corona silenciosa que celebraba no solo su supervivencia, sino su triunfo. El triunfo del amor que había aprendido a ser libre, del hombre que había aprendido a amar sin poseer, y de la mujer que había encontrado la fuerza de quedarse sin perderse. Porque algunas historias de amor no terminan con «y vivieron felices para siempre». Terminan con «y eligieron ser felices, cada día, para siempre». Si esta historia llegó a tu corazón, suscríbete a Amores Narrados. Aquí encontrarás cada día historias de amor que no se olvidan, historias que nos recuerdan que el amor verdadero no es perfecto, pero sí es persistente.